Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Canarias, una hora más para leer, un podcast del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. En esta ocasión contamos con la figura de Daniel María, escritor y gestor cultural que nos va a hablar sobre la obra de Pino Betancor. Te damos la bienvenida a Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Buenos días, Daniel, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, vamos a hablar sobre la obra de Pino Betancor, una de las poetas más importantes de la literatura del siglo XX en Canarias. Y me gustaría saber cómo llegas tú como editor a la figura de Pino. Fíjate que he intentado recordar cómo llegué a ella de manera concreta, pero no lo recuerdo. Sí sé que hubo un momento en el que empezó a interesarme mucho la literatura canaria escrita por mujeres. Y ahí la nómina de autoras que empezó a aparecer, pues me fue conquistando, ¿no? Y entre todas ellas, obviamente, estaba Pino Betancor. Pero no sé en qué orden, pues apareció primero a lo mejor Pino Ojeda, luego Ana María Fagundo, Natalia Sosa Ayala, Digna Palou, empezaron a aparecer y entre ellas pues me deslumbró Pino Betancor, ¿no? Así que fue en esa época, de quizás 2010 o por ahí, pero fue en esa búsqueda de ir conociendo cada vez más que apareció Pino. Qué bien. Y de las escritoras que has leído, ¿crees que es es la que más te ha gustado, no solo por editarla o también Puede te que, enriqueces con la tema? sí, la verdad es que por fortuna es difícil elegir, por Ya, fortuna, porque eso es verdad. en Canarias, las escritoras canarias del siglo XX han sido brutales, maravillosas, auténticas. Puede que por cosas del azar, pues conectas de una manera especial con algunas autoras. Ujú. Y en mi caso yo creo que las dos Pino, Pino Ojeda y Pino Betancor y Natalia Sosa Ayala, han sido las escritoras canarias con las que más he conectado. Pero al mismo tiempo que te digo esto, pienso en una Josefina Zamora, por ejemplo, y Claro. digo, claro, ¿cómo no? Pero sí, sí que hubo algo especial con Pino Betancor. Y hubo un momento en el que yo estaba presidiendo la sección de literatura del Ateneo de La Laguna Vale. y surgió la oportunidad de crear una colección literaria en Ediciones La Palma. Bien. Entonces, entre Andrés Sánchez Robaina, que en ese momento estaba en el Instituto de Estudios Canarios, no recuerdo pues con qué cargo o con qué responsabilidad, pues se hermanaron el Ateneo y el Instituto de Estudios Canarios y surgió Retama Nueva, esa colección, Ujú. donde a mí me permitieron elegir qué autor o autora quería publicar. Y entonces fue cuando ahí pues ya yo estaba enamoradísimo de Pino Betancor y tenía la suerte de que la familia de Pino, sobre todo una de sus hijas, Susana Millares, pues había conectado mucho con ella y había hablado mucho con ella, así que era el momento. Claro. Surgió la oportunidad y fuimos directos a por la poesía completa de Pino. Qué interesante. Y en este proceso de investigación o de conocer a la familia, ¿encontraste algún manuscrito o documentos inéditos que te ayudasen a completar o a enriquecer esta edición que hiciste? Sí, tuve la suerte de que, primero, de que la familia de Pino eh, custodiase y protegiese todo su legado, igual que el de José María Millares Sal, ¿no? Ujú. Eh, qué bueno que una escritora o un escritor tenga una familia que conserve el material. Eso es lo primero que ya celebras, ¿no? Y después que te permitan acceder a él. Ya, Entonces, bueno, muy cerquita de donde estamos ahora, en el Paseo Tomás Morales, vale. vive parte de la familia de Pino. Ah, Y mira. aquí en este paseo fue donde en un piso me pusieron toda la documentación encima de una mesa de salón grandísima, estas de comedor, y ahí empezamos Susana y yo a trabajar con esa documentación, ¿no? Empezar a espigar documentos, a ordenar todo aquello. No solo había manuscritos, también había documentos mecanografiados y muchas fotografías, que es algo que también
agradecemos mucho, ¿no? A la hora de estudiar un autor o una autora, que haya un material fotográfico que dé testimonio, ¿no? De dónde estuvo y de qué hizo. Y en el caso de Pino Betancourt también hay mucho material fotográfico, y ella además era enormemente hermosa, tenía una presencia muy Sí, fuerte, sí, es muy guapa. Ujú. y, y todo eso hacía que fuera como muy mágico, ¿no? Bueno, entre toda esa documentación sí apareció un cuadernillo que tituló Pino Ocho sonetos clandestinos. Bueno, Este Ocho sonetos clandestinos es una obra que tanto Alicia Yarena en sus ediciones críticas como el ujú. propio José María Millares en algunas entrevistas afirmaban que existía ese cuadernillo, ¿no? Que esos poemas debían estar en alguna parte. En su momento, cuando Alicia trabajó en la última edición crítica que hizo de Pino, no aparecieron los poemas. Porque claro, a veces la documentación está, vete tú a saber, ¿no? En mil cajas, en mil Claro, sitios, se pierde, se uno pierde, lo se, cambia de se lugar. traspapela. Claro, a lo mejor pues, están en diferentes casas. Por lo que sea, en esa búsqueda que hicimos Susana y yo, aparecen los ocho sonetos clandestinos, aunque realmente aparecen siete. Es decir, el octavo pues se había traspapelado, había desaparecido, así que de los ocho se conservan siete. Ujú. Es un cuadernillo con 8 sonetos dedicados a España, con un corte político importante, que ella había escrito con el seudónimo de, lo tengo apuntado, no me quiero olvidar, Juana Jubal. Juana Jubal. Qué interesante. Sí, así que esa fue, digamos, de toda la reunión de poesía completa hasta el momento de Pino, apareció una obra concreta que fue 8 sonetos clandestinos, y luego aparecieron poemas sueltos. Ujú. Algunos pudimos cotejar que estaban publicados en diversas revistas en las que colaboraba o suplementos de periódicos, y otros no. Otros se habían quedado en todo ese mare magnum de papeles, ¿no? Y todo esto es muy fascinante, es un viaje hermoso donde Me tú imagino. conectas con la autora, y hay algo esotérico que a mí me gusta mucho de pensar que ella nos estaba guiando, ¿no? En este proceso de recopilar toda la obra de una autora, que eso siempre es como muy fuerte, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que nos habla todo ese archivo es de una vida, ¿no? Totalmente, tiene que ser muy impresionante de repente poder tocar, manipular, leer eso que es tan personal de un autor, su, no sé, yo quiero pensar que el diario de un escritor o una escritora es algo muy personal porque al Mm, final es como un sí. reflejo de su alma, de su ser, ahí plasmado en papel, tiene que ser impresionante, la verdad. Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar sobre la etapa inicial de Pino. Eh, Manantial de Silencio es su primer Mm, libro, si no me sí. equivoco. Y parece estar atravesado por la pérdida de su madre. ¿Crees que Pino logra transformar ese dolor en ternura en este poemario? Sí, sí hay un proceso de intentar eh, canalizar El ese dolor. dolor a través de la ternura. Eh, Hay que ponerse, contextualizar ese momento de escritura, es un momento muy fuerte, ¿no? Porque Ujú. Pino, que había nacido en Sevilla, Sí, que había sido adoptada y llevada a Madrid, por un matrimonio de Gran Canaria con una posición económica acomodada, ujú. pero que se había criado con una nani francesa, que había estado internada en Londres, y todo este proceso vital, que luego regresa a España y quiere ser artista, quiere ser cantante de ópera, se forma, aprende varios idiomas, todo ese sueño, ¿no? Empieza a materializarse, y llega un punto en el que parece que lo va a cumplir, que es cuando está a punto de estrenar La Traviata en el Liceo de Barcelona. Y en ese momento ocurren dos cosas, y es que se muere el director de la ópera, y luego se muere Sí, su cierto. madre. Entonces, ¿cómo intenta ella gestionar que su sueño de ser artista, cantante de ópera, se frustra al mismo tiempo que pierde a su madre, que deja Madrid, que es la ciudad donde se ha criado, para llegar a Gran Canaria, que no deja de ser un territorio, digamos, puede estar muy mitificado en su imaginario, pero un territorio desconocido, ¿no? Todo eso en una chica de 19 años es como demasiado, ¿no? Entonces, Totalmente. si Manantial de Silencio tiene, digamos, eh, es un texto, digamos, que abraza dos grandes sentimientos: el de la pérdida, que se produce al mismo tiempo que ella descubre el amor con José María, ¿no? Entonces, claro, ahí está mezclado un encontronazo de situaciones emocionales, de sentir que pierdes algo pero ganas otra, ¿no? Entonces,
todo eso está mezclado en Manantial de Silencio, ¿no? Entonces, José María Millares llegó como apoyo, ¿no? Un poco. Yo creo que a ella la salvó, sí, me da la impresión, esto ya es interpretación mía, Claro. ¿no? Pero claro, ella llega a Gran Canaria y llega ya con es decir, hay que tener en cuenta que Pino llega con unas lecturas muy potentes, ella ha podido leer en italiano, en francés y en inglés, obra original, Wow. Y viene además también con un discurso político importante, de izquierda, progresista, que choca también con la figura de su familia, sobre todo de su padre, ¿no? Choca con la figura de un padre conservador y de una posición económica alta. Entonces ella llega a Las Palmas y se encuentra con la saga de los Millares y encuentra un espacio donde poder dialogar, un espacio cómplice con esas ideas que en casa no encuentran, digamos, una respuesta, y en una situación emocional pues muy complicada, ¿no? Entonces todo eso se mezcla y la Pino poeta, la Pino artista y la Pino, digamos, militante, encuentran en Las Palmas de Gran Canaria el lugar, ¿no? donde asentarse. Donde asentarse y crecer, ¿no? Y crecer, expandir su... y crecer. Entonces está clarísimo que José Millares influye mucho en su obra y políticamente sobre todo, entiendo. Yo creo que obviamente influye porque siempre la persona que tienes al Claro. lado se influyen mutuamente, pero creo también que Pino venía con muchas lecturas, con mucho discurso, y que la saga de los Millares, tan importante y tan necesaria, está compuesta no solo por grandes nombres de hombres, sino por grandes nombres de mujeres. Es decir, en esa saga de los Millares, Sí. una Pino Betancor, una Elvireta Escobio o una Jane Millares son tan importantes como un José María, un Agustín, un Totoyo o un Manolo Millares, ¿no? Entonces, ahora que estamos reescribiendo y trabajando en situar todo en su necesaria medida, ellas contribuyeron con obra literaria, con obra plástica y con sus ideas. También, Totalmente, ¿no? sí. Entonces, Qué bueno que se haya generado como ese círculo de personas a tu alrededor que también son artistas, aunque hagan algo diferente, pero eso al final hace que uno pues salga hacia adelante también. Se retroalimenta totalmente, todo, ¿no? Sí. Bueno, y en Cristal y Cuerpo vamos a hablar un poco del cuerpo como espacio poético. En esta obra, en Cristal, se respira mucha sensualidad. ¿Crees que esa sensualidad choca con la época? ¿De qué manera? Bueno, de alguna manera es cierto que hay determinados temas y determinadas expresiones que una mujer en la España de los años 40, 50, 60 era muy complicado que pudiera desarrollar o expresar, ¿no? Y muchas de estas mujeres fueron de las primeras en romper, digamos, con todos estos techos de cristal, precisamente, que se convierten en el elemento que elige Pino para ese segundo poemario, que realmente podríamos leerlo como el primero, porque lo que hace Pino 6 años después de Manantial de Silencio, ¿Vale? es coger Manantial de Silencio, reestructurarlo completamente. Lo que hace es reescribir algunos de los poemas. Hay poemas que, digamos, se bifurcan y de un poema surgen dos, porque divide los versos y se convierten en poemas independientes. Hace todo un trabajo de reescritura con Manantial de Silencio, que es la primera parte de Cristal. Y hay una segunda parte, inédita, que es la que ella trabaja entre el 50 y el 56. Todo eso fundido, esas dos partes fundidas, son Cristal, ¿no? Que nos lleva, claro, cuando hablamos de Cristal, pues supongo que hablamos de fragilidad, por un lado, pero también de belleza, de reflejo, y todo eso está en la coctelera, ¿no? Es un poemario con mucha sensualidad porque hay un despertar de Pino al placer, al conocimiento de su cuerpo, a la exploración de su cuerpo y de su deseo, y lo hace a través de poemas donde trabaja con campos semánticos muy sensuales, ¿no? Con lo líquido, con las flores, con los aromas, con la tierra húmeda, con la lluvia, claro, todo eso
le da al poema un Mucha sentido, fuerza también. mucha fuerza, muy orgánico, ¿no? Ujú. Y es un placer de poemario. Sí. Que Cristal cada vez que vuelves a Cristal, descubres una grandísima poeta. Pues qué interesante a las personas que nos estén escuchando y que sepan que pueden empezar por Cristal, Sí, entonces, es un buen comienzo. totalmente. Muchísimas gracias por la aclaración, la verdad es que me aclara muchísimo la explicación de que la primera parte se compone de una primera más estructurada y la segunda parte de Cristal más, pues con lo nuevo incorporado dentro de este Sí. poemario. Bien. Quizás muchos editores o autores también han comparado su poesía con coplas o canciones populares. ¿Crees que hay una intención de Pino de reflejar la oralidad en sus poemas? Por una parte sí, porque ella también componía Claro, canciones, era cantante de ópera. era cantante y con José María compuso varias canciones que se han convertido en parte del cancionero popular, como Campanas de Vegueta y demás. Ujú. Y luego también porque hay una influencia muy juanramoniana, ¿no? Y la poesía popular está muy presente en toda esta generación de escritores que además creo que de alguna manera su, su trabajo político, su discurso político también influye, ¿no? Hay un aprecio de esta generación por la cultura popular, por la vida en los pueblos, por las existencias rurales, y Ujú. eso los lleva a comunicarse también con ese cancionero, con esa poesía popular de la que beben, ¿no? Entonces sí que hay una parte de la poesía de Pino Betancor que bebe de lo popular, de manera muy consciente y muy deliberada, ¿no? Creo que sí. Qué bueno. Vamos a llegar un poco a la tercera parte de la vida de Pino, por decirlo de alguna manera, y vamos a hablar sobre los caminos perdidos. Vale. Wow. En esta parte, por lo que he leído, en esta parte de la vida de Pino, hay un sentimiento de desilusión que se mezcla con la maternidad, que es algo bastante potente e importante en la vida de las mujeres, cuando ocurre sobre todo, y también un sentimiento de agotamiento, ¿no? Em, Pino parece estar atravesando una crisis vital. Sí, sí, y tiene motivos para ello, la pobre. Tiene motivos porque, por una parte, todo ese, todo ese mundo de ilusión, digamos, que representa Cristal, Ujú. ese descubrimiento del cuerpo, del placer, del amor, de encontrar un espacio cómplice donde desarrollar tus ideas y tu pensamiento político, se ve interrumpido con la guerra civil. Claro. Eh, Sin embargo, la saga de los millares, de la que forma parte de Pino, sigue para adelante con planas de poesía, no se les ocurre otra cosa, ¿no? Que publicar unos poemas inéditos de Lorca, que se Ujú. titulan Crucifixión para Mahinri. Eso provoca las redadas en casa, que entren en el calabozo, es decir, la presión policial es muy Muchas fuerte, tensiones hay políticas. muchísima tensión, y la pareja decide marcharse a Madrid para Ujú. intentar escapar de esa presión, ¿no? Y en esa marcha a Madrid, teniendo en cuenta que la pareja llega a tener hasta 7 hijos, Impresionante. es impresionante, Impresionante. se producen dos situaciones muy duras, muy jodidas. Una es la muerte de una de sus hijas, una de sus hijas creo que murió con 9 o 10 años, y luego está la situación de instalarte en Madrid con una riada de hijos, tirar para adelante económicamente, tú que has venido de una familia muy acomodada, has roto tus relaciones con tu padre, que ya no es un personaje de apoyo en tu vida, y te plantas en Madrid huyendo de la policía con un montón de Total. hijos, Y todo esto intentando, en el contexto de la guerra civil, claro, todo esto ya en la posguerra, en la intentando posguerra. ubicarte para tirar para adelante con toda esa familia. ¿Qué es lo primero a lo que renuncia? Definitivamente a tu vida artística. Entonces Pino renuncia definitivamente a ser cantante, a ser bailarina, solo le queda la escritura, que es lo que puede desarrollar. Es verdad, porque me lo contaba su hija, que en esos años en Madrid, ella de vez en cuando reúne un poco de unas perras, como se solía decir, ¿no? Cuando reunía unas perras, se pagaba unas clases de canto Claro. e intentaba tener ese momento para ella,
¿no? De desahogo y de felicidad, pero luego volvía a casa, a los hijos, a las penurias económicas, a una ciudad tan hostil como Madrid. Claro, eso desemboca en ¿cómo no te vas a sentir perdida, ¿no? Claro. Desemboca en los caminos perdidos y luego en las oscuras violetas, ¿no? Desemboca en esa parte de su poesía donde intenta buscar la salida a tanta pérdida, a tanta renuncia, ¿no? Es muy duro, la verdad. Muy duro. ¿Cómo definirías el lenguaje poético de Pino en estas dos obras, en Violetas y en Los Caminos Perdidos? Sí, pues digamos que es podríamos decir que es una convivencia con la tristeza y con la desolación. Es aceptar que esa es tu realidad, que ese es el destino que te ha tocado, digamos, Ujú, y que tienes que gestionarlo y vivir con ello para que lleguen tiempos mejores, ¿no? No ujú, hablo de una resignación cristiana porque no va por ahí el tema, vale. pero sí yo creo que hay bueno, una aceptación de su presente que obviamente pues está marcado por eso, por la tristeza, la desilusión y por la renuncia, ¿no? Entonces sí que es un lenguaje que tiende, digamos, hacia el precipicio, pero bueno, es que nos tenemos que permitir esos momentos de tristeza Totalmente, para poder tirar para adelante, ¿no? Para gestionar todo eso, ¿no? totalmente. Me gustaría preguntar qué lugar ocupa la maternidad dentro de la poesía de Pino. Mm. ¿Y crees que ella lo percibe como una realización o como una renuncia? No sé. Claro, no me atrevería a dar una respuesta Claro, tan, claro, me encantaría tenerla a ella aquí para que lo comentara, obviamente. Está presente, obviamente, la maternidad. quizás no le guste la pregunta. A lo mejor no le gusta, ¿no? Pero sí es verdad que, a ver, la maternidad es un tema que atraviesa Es que atraviesa la vida muchísimo. de todas las mujeres del planeta, Ujú, pertenezcan a la cultura que pertenezcan y hablen la lengua que hablen. Y en la poesía canaria hay muestras de diferentes relaciones con la maternidad. Pienso en una Chona Madera ujú, que en su poesía dejó patente una frustración enorme por no haber sido madre, llegando a ser muy cruel consigo misma en algunos poemas. Pienso en una Digna Palou que perdió a un hijo y eso marcó definitivamente la poesía que continuó escribiendo. Y en el caso de Pino Betancor, la pérdida de su hija, por un lado, pero también que el destino la haya hecho madre de otros sí, 6 vástagos, obviamente, claro, marcó enormemente su vida, está presente en su poesía, pero si yo hago un inventario particular de la poesía de Pino, yo creo que lo que hay por un lado es eh, una fe ciega en sí misma, en las posibilidades de remontar cualquier bache emocional. Por otro lado, una conciencia política muy fuerte, porque hay una parte de su poesía social que es una mirada de izquierda sobre las realidades de la clase obrera y del capitalismo, y un mensaje de esperanza que ella quiso conscientemente dejar para las próximas generaciones, ujú, que fue el poemario Dejar crecer la hierba, ¿no? ujú, Que en ese poemario ella se dirige directamente a la población más joven, a la población que podían ser sus nietos, digamos, y sus ujú. nietas. Entonces yo creo que, pese a que la maternidad supuso, por un lado, muchas renuncias, por otro lado, pues también marcó su vida y cuando llegó, digamos, a una madurez o a una vejez, estaba rodeada de mucha gente que la amaba y que la protegía, ¿no? Entonces fue muy gallina en ese sentido, ¿no? De tener, digamos, a toda su gente alrededor, pero creo que tuvo muy claro que renunció una parte de su vida a su Artística. desarrollo artístico Ujú, por ser madre, pero en el momento en el que vio a todo el mundo ya criado y tirando para adelante, ella volvió a volvió. centrarse 100% en su trabajo como escritora y como artista, ¿no? Por eso de los 80 hasta el final, hasta su muerte, hay una actividad en Pino tremenda, no solo como escritora a la hora de publicar libros, primero escribir, segundo rescatarte estos escritos hace años y Ujú, empezar a publicarlos. Y luego que no paró la pata en recitales, encuentros, en todo tipo de congresos. Es decir, fue muy activa en esos últimos años porque ella no dejó nunca de ser una actriz, tenía un perfil de diva
Totalmente. Sí, un perfil de diva total. Entonces ella era consciente de la presencia que tenía cuando recitaba, cuando estaba frente a un público, y yo creo que en esa última etapa de madurez la recuperó, y yo mataría ahora por estar en un recital de ella, sinceramente. Madre mía, si ella nos estuviera escuchando. Qué fuerte, porque se nota que es la personificación de la resiliencia. Sí, Completamente. sí, totalmente de acuerdo. ¿Y crees que la voz de Pino fue reconocida tardíamente? Bueno, como la mayoría de escritoras, lamentablemente sí. Lamentablemente están todas marcadas por todo aquello que frenaba y ensombrecía y ocultaba su obra y su legado. Es cierto que vivió una última etapa mucho más activa y con mayor presencia. Es cierto que luego ha pasado el tiempo y bueno, pues se publicó su poesía completa, se han publicado antologías y cada cierto tiempo su figura está presente, pero yo creo que todavía queda un camino por recorrer con De la vida su, de Pino y de su sí, obra. con su legado, ¿no? Yo creo que a veces nos pasa que nos centramos mucho en una única figura. Yo pienso que si tratáramos a todas estas escritoras al nivel al que estamos tratando ahora a Josefina de la Torre y Pino Ojeda, que son, digamos, las más visibles, Sí. si pusiéramos toda esa energía y todos esos recursos para que una Pino Betancor, una Ana María Fagundo, bueno, Natalia también está muy visible ahora, muy activa, pero que todas Pero estas en su autoras... momento tampoco los tuvo. No, Y en su ahora, momento no, en su claro. momento no. Entonces ahora sí que hay un trabajo, yo creo que se están uniendo muchas fuerzas, ¿no? Este podcast es una de esas fuerzas, ¿no? Para visibilizar un legado que desde el momento en el que te acerques a él, te quedas deslumbrado, ¿no? Pues invitamos a las personas a que indaguen en la obra de Pino Betancor y que ojalá llegue a estar a la altura de las demás escritoras canarias con las que contamos. Pino solía decir que escribía cuando sentía un impulso, como un impulso muy natural, muy corporal. Lo definía como que se encontraba con un amigo invisible. ¿Crees que eso le dio a su obra un tono más íntimo y más visceral? Puede que sí, puede que sí. Es verdad que al final... Aunque la idea que se me queda ahora también es que era una persona que trabajaba mucho su obra. Aunque por momentos se apartara, por lo que me estás contando, siento también que desde que podía, cogía las riendas de su vida y decía, no, pues si no es una clase de canto a la que voy cada X tiempo, pues es de nuevo enfrentarme a escribir. Claro, claro. Es que al final, cuando tú tienes tan claro que el arte es tu vida, es tu vida, y que todos los factores ajenos que intervienen en ella, pues te impiden dedicarte al 100%, pues buscas todas las herramientas, ¿no? Para tenerlo siempre presente, ¿no? Y supongo que esa imagen del arte en general como un amigo cómplice invisible que la visita, con el que habla, al fin y al cabo es un encuentro consigo misma constante, ¿no? Y sí que tuvo mucha conciencia de cuidar su obra, ¿no? Entonces sí creo que hay una parte importante de la obra de Pino que es un joyero íntimo, digamos, donde ella custodia todas esas joyas de su desahogo y de su mirada, y que al leer a Pino entramos en un mundo muy personal, ¿no? Pero bueno, eso también tiene la poesía, que tiene esa parte como críptica y mágica, en la que las voces te siguen hablando, ¿no? Y yo creo que era muy consciente de que ella iba a ser eterna en sus textos, ¿no? Y eso a mí me emociona muchísimo, saber que está ahora aquí, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de su poesía, que es hablar de ella, y de alguna manera está rondando por aquí. Tú también escribes. Sí. ¿Crees que como escritor hay un impulso interior que te lleva a... Hay momentos en los que sí. Es mágico. Sí, ¿no? Hay momentos en los que existe ese impulso. Hay otros momentos en los que ya te ves escribiendo, ¿no? O sea, hay momentos en los que no es que hayas sentido un impulso, sino que cuando tomas conciencia ya estabas escribiendo, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que
que de alguna manera es lo de ver la poesía, la escritura en general, no como una necesidad, sino como algo que ya te pilla viviendo, ¿no? Yo creo que a mí la literatura me pilla siempre viviendo. Y mi manera de vivir es soñar. Entonces yo creo que todo está como muy mezclado, ¿no? Intento como, para mí hablar sobre el proceso de la escritura o hablar sobre la creación se convierte inmediatamente En crear. Claro, en crear y en algo que no puedes del todo palpar ni entender, ¿no? Y eso me gusta, que haya mucho misterio alrededor de la creación literaria, porque una cosa es que te encarguen un artículo y tú, bueno, pues haces un trabajo científico, pero cuando hablas de la creación artística... Es más personal, es más sí, íntimo. yo prefiero que exista solo la magia. Es que a mí me gusta mucho preguntar a todas las personas que se dedican al mundo del arte cómo es ese proceso creativo, porque me parece tan personal y tan enriquecedor que compartirlo con las demás personas es fundamental. Y es mágico, tiene algo muy especial en cada persona y en cada persona es distinto, que es también lo que lo convierte en único. Si tuvieras que elegir un verso o poema que defina el alma de Pino, ¿cuál de ellos sería? Mira, es verdad que por fortuna podría elegir un puñado de poemas larguísimos, ¿no? Y sobre todo, pues, de diferentes temas, poemas que hablen sobre el papel de la mujer en la sociedad, poemas que hablen sobre la pérdida, sobre el descubrimiento del amor, sobre el deseo, sobre el cuerpo y que hablen sobre su conciencia política, ¿no? De todos ellos yo he elegido un poema que siempre que lo leo me transporta directamente a ella, ¿no? Siento que está ahí ella más que nunca. ¿Quieres que te lo lea? Obviamente. Me encantaría que nos transportes a Pino. Vale. El poema se titula He venido. He venido hasta ti a través de los siglos, con la sombra del lirio y la luz de la espiga. He venido hasta ti desnuda del pasado, desnuda de mi nombre y ausente de mí misma. Verde como las uvas, eterna como el agua, te traje entre los labios un murmullo de viento. He venido hasta ti desde todos los mundos para darte las rosas amarillas del sueño. Errante como el aire que se quiebra en las hojas de los árboles altos, en los jardines viejos, me acerqué descubierta de risas y jazmines hasta tocar la arena sedienta de tu cuerpo. He venido hasta ti para que el cielo fuera como tú lo forjaste y para que tus brazos recogiesen las lluvias de todos los abriles y una luna de estío cantase entre tus manos. He venido hasta ti sin conocer el alba, para llenar de estrellas tu boca adormecida, para darte lo blanco de todos los misterios y el rojo hecho alborada de todas las heridas. Qué fuerte. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte lo que transmite sus palabras. Estoy Sí, living. sí. Es un poema muy potente. Sí, totalmente. Y qué bonito. Sí, y está presente tanto yo creo que es un poema que puedes leer como una metáfora del proceso de escritura, pero también es un poema muy sensual que habla del encuentro sexual con otro cuerpo, del descubrimiento de tu propio cuerpo. Es de esos poemas de cristal donde se mezclan todos esos elementos, ¿no? Y a mí me parece que aquí está ella sublime. Muchísimas gracias por tu aportación, por traernos a Pino, por conocerla tanto, por elegir ese poema que es maravilloso. Y nada, a las personas que nos escuchen, por favor, tengan en cuenta la figura de Pino. Les invito a todas y a todos que la vuelvan a leer. Y a ti mucho éxito también como escritor. Como siempre, no se olviden de seguir el podcast Canarias, una hora más para leer en las redes sociales del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, concretamente el Instagram de Letras Canarias, y a nosotros en nuestras redes para también enterarse de los próximos episodios y del estreno de este mismo también. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vosotras.